Isaías 6. Es una gran, lo primero que notamos aquí fue la gran visión de Isaías, ¿no? Una visión majestuosa, una visión grande. Vimos cómo somos delante de Dios, que aunque pequeños, Él nos da su salvación, nos viste, nos da ese privilegio para poder estar delante de Él. De lo contrario, hay de nosotros que seríamos muertos, ¿verdad? Vimos que era el mismo Cristo preencarnado delante de Isaías, porque a Dios no lo ha visto nadie ni nadie le verá. Dios se manifiesta en Cristo Jesús, su Hijo, para que podamos tenerlo cara a cara. Luego el sermón pasado vimos de que, bueno, el Señor se revela a quien quiere, y luego hablamos de la restauración que hace a Isaías y la restauración que hace a nosotros para poder estar delante de Él, y que esa restauración es dolorosa, así como cuando le ponen el carbón encendido a Isaías, que duele, eso es sinónimo de dolor. También nosotros en nuestra restauración, cuando nos arrepentimos, cuando tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, es doloroso. Es un arrepentimiento doloroso, porque la vida del cristiano es una vida que incluye dolor, ¿no? Dijo por ahí un pastor, eso está dentro del paquete, eso lo incluye. No es color de rosas, no es todo bonito, no, incluye dolor. Y ahí vamos a ver, bueno, cómo el Señor, cómo envía a Isaías el mensaje que va a predicar, la actitud que van a tener ellos, la actitud que tienen muchos aún dentro de la iglesia, pero que el Señor es el que envía. Y cuando el Señor envía a predicar un mensaje, el mensaje de la palabra, siempre hay implícito el juicio. Es decir, ahí está la predicación, arrepiéntanse porque va a venir juicio. Y muchos lo escucharán y otros harán como en los días de Noé, ¿no? Unos estaban bailando, otros estaban de fiesta y simplemente no prestaron atención. Es decir, hicieron como que no escucharon, hicieron como que no vieron. Y por supuesto, su corazón era un corazón de piedra y nunca creyó. Y claro, también vemos que cuando el Señor envía juicio a su pueblo, el Señor va como cuando alguien poda un arbolito, ¿no? Le quita las ramas para que lo que quede florezca. Y así hace el Señor en su iglesia, y así hace el Señor en nuestras vidas. A veces el Señor llega y nos poda y, uy, Señor, esto está muy difícil, esto es muy duro, esto es muy doloroso. Pero esa es la única manera en que nosotros demos fruto, a través del dolor, a través de la tribulación, a través de las pruebas y dificultades. Vamos por favor a leer Isaías 6, versos 9 y 10, por favor, y vamos a leerlo todos, no importa la versión que tenga, por favor, busque Isaías 6, verso 9 y verso 10, y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Isaías 9 y 10 a la voz de 3. 1, 2, 3. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué fuerte estos dos versículos, ¿no? Oíd bien y no entendáis, ved, pero no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean, para que no oigan, para que no entiendan, para que no se conviertan. El Señor es soberano, como dice en Romanos 9, ¿no? Yo tengo misericordia de quien yo quiera. Y somos vasos de barro en sus manos y Él nos forma como Él quiere. Y hace unos vasos para condenación y otros para salvación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de seres en este universo, en este mundo. Un creador y unas criaturas, no hay más. Y el único creador es Dios y el resto somos criaturas. Y el creador hace lo que bien le parece con sus criaturas según
su divina providencia, según su sabiduría, según su voluntad. Eso le pertenece a Él. Y claro, muchos dirán, ay, el Señor es injusto, ¿cómo así que va a predicar y ellos no van a escuchar? ¿Cómo así que ellos no van a ver? ¿Cómo así que ellos no? Pero es que esas personas que ni ven, que ni oyen y que su corazón es duro como una piedra, ellos mismos son los que se han buscado eso. Ellos mismos tendrán que rendir cuentas a Dios. Oíd bien, es como decir, oyendo, oíd. Aunque oigáis las amonestaciones de este profeta repetidas veces, ya estáis sentenciados. Y ya están sentenciados debido a su pecado, a causa de vuestra perversa voluntad. El hombre está condenado a causa de su perversa voluntad. ¿Y cuál es su perversa voluntad? Que sus designios son de continuo mal, de continua maldad, y eso es lo que piensa, y eso es lo que quiere, y eso es lo que actúa. No tiene a Dios en su corazón, no tiene un momento para Dios. Lo que estábamos hablando, lo que estaba tocando aquí el hermano Mauri es cierto. Hoy en día, ¿qué se busca? ¿O cuál es el sentido? Regalos, trago, comida, rumba. ¿Qué van a dar allí? Uy, yo me voy porque me van a dar el regalo. Y bueno, eso, si usted lo quiere hacer, listo, no está mal. Pero el problema es cuando sacamos a Cristo totalmente del verdadero propósito de la Navidad. No solo que Cristo nació, no se quedó ahí, no es el divino niño, ni es el niño pequeño, no se quedó ahí. Él vino para que lo recordáramos por su muerte. Y ese no fue el principio de Cristo. No, Él ya existía desde antes de los tiempos, desde antes de la eternidad. Ese no fue el inicio. Desde que nació no fue el inicio de Cristo. Aquí estamos teniendo una visión de Isaías que tuvo aproximadamente unos 400 años y tanto antes, y ya estaba visualizando al Cristo preencarnado. La visión de Manoa, el papá de Sansón, era el Cristo preencarnado. Entonces, él ya existía desde antes de los tiempos. Entonces, la perversa voluntad del hombre siempre es hacer el mal. Vamos por favor a Juan 7:17. Juan 7:17. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, el que realmente hace la voluntad de Dios, el que realmente es un cristiano, sabe si lo que le están predicando viene de parte de Dios. Es decir, oye, escucha y ve. No tiene sus oídos cerrados, no tiene sus ojos cegados, no tiene un corazón de piedra y puede discernir la verdad de la mentira. Entonces, en su revelación, Dios ha dado bastante luz para guiar a los que sinceramente desean saber. Si usted realmente va delante de Dios con un corazón contrito y humillado y quiere conocer y ver la verdad, el Señor lo va a permitir. El Señor lo va a permitir. Él lo va a guiar a toda verdad. ¿Y para qué es esto? Para que podamos hacer su voluntad. Si usted no conoce a Dios, si usted no conoce los designios de Dios, no va a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo va a poder usted hacer una orden o hacer la voluntad de Dios si no le conoce, si nunca lee la Biblia, si nunca ora? ¿Cómo lo va a hacer? No se puede. Entonces, también Él ha dejado bastantes tinieblas para confundir a los que son ciegos voluntarios, es decir, las personas a las cuales el Señor se le dice acá a Isaías, vaya y predica a esas personas, pero para que no vean, y para que entiendan, y para que oigan. Ellos ya son ciegos y sordos y de corazón duro de manera voluntaria. No le echemos la culpa a Dios. Ay, Dios es muy injusto, ¿cómo así que le va a predicar a esas personas y sabe el Señor que ya se van a condenar? No, es responsabilidad del hombre. Claro, está la soberanía de Dios, pero es responsabilidad del hombre que se condena a sí mismo. Y el Señor Jesucristo hizo esto mismo con sus parábolas. Vamos por favor a Mateo 13:14. Ya lo había
Ya lo dijo también en el Nuevo Testamento, por favor, Mateo 13:14. Y por favor el anciano Pablo nos lo va a leer, Mateo 13:14. Miren lo que él hace, miren lo que dice. Esto no es, esto que le están diciendo a Isaías no es algo nuevo. Mateo 13:14, por favor. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Gracias, anciano. Ustedes sí se dan cuenta que en la maldad del hombre no hay nada nuevo. ¿Por qué les digo esto? Porque Isaías está diciendo este mensaje al pueblo de Israel, perdón, al pueblo de Judá. Recuerden que ellos están a punto de ser exiliados. El imperio babilonio, el imperio caldeo, va a llevárselos al exilio. Entonces están a punto de ser exiliados a causa de sus maldades, de sus perversidades. Y él les está diciendo esto antes de lo que iban a sufrir, porque la tierra iba a quedar asolada y porque también en el año 70 Jerusalén iba a caer por el emperador Tito. Es decir, esta profecía era antes de lo que ya iba a suceder. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo, 400 años después, le está diciendo lo mismo a los que están en ese tiempo. A todos estos judíos les está diciendo lo mismo, que no van a entender ni van a ver. Y hoy en día el mensaje es el mismo. Las personas no quieren escuchar, las personas no quieren ver y tienen un corazón, diría yo, antiadherente. ¿Qué quiere decir? Que no se le pega nada. Como cuando salieron, recuerdan, salió el teflón en las pailas. El teflón permitía de que usted cocinara sin aceite, es decir, no se le pegaba nada. Usted podía fritar un huevo ahí y no se le pegaba nada a la paila a causa del teflón, es decir, era antiadherente, nada se le pegaba. Y muchos tienen el corazón así, antiadherente, es decir, no se les pega nada de la palabra de Dios. Como dicen por ahí, como el pato, ¿no? El pato va en el agua y le cae el agua, pero el agua le resbala, nunca le moja las plumas. Así es el corazón de muchos. Y así fue el corazón nuestro en algún tiempo, ¿verdad? Entonces, aunque sabemos y conocemos que Dios actúa en su soberanía, ¿verdad? Y en su sabiduría, en su predestinación, no podemos justificarnos. Ay, no, es que el Señor ya tiene unos condenados, entonces no les vamos a predicar. No, nosotros no sabemos quiénes son los escogidos y quiénes no. No podemos justificarnos, ni el mundo se puede justificar del porqué de la degeneración humana que va en picada. El hecho de que el Señor le diga a Isaías: oigan y vean para que ni comprendan ni entiendan, eso no deja sin responsabilidad al ser humano. Eso no deja responsabilidad al ser humano. Tiene una responsabilidad delante de Dios. Ah, pero como el Señor ya eligió a unos y ya condenó a otros, entonces, no, pues, es culpa del Señor, el Señor ya tiene los suyos. No, el hombre tiene que compadecer ante el tribunal de Cristo. Puestos a estos a quienes iba a ser predicado, es decir, a los que le iba a predicar Isaías, ya estaban ciegos y sordos en sus propios pecados, puesto que la maldad, el pecado, eso cauteriza, eso, es decir, eso coge nuestros sentidos y los cierra totalmente, marchita nuestros sentidos, dejándolos a la deriva de nuestras emociones. Entonces, cuando no funciona ni esto, y mucho menos esto, y mucho menos esto, nos dejamos llevar por los sentidos. Haz lo que te diga el corazón. Sigue a tu corazón. Mentiras. Sigue a tus emociones. Mentiras. No le haga caso a sus emociones. Yo puedo estar escuchando una canción ranchera y se me erizan los pelos. Entonces, ¿le hago caso a mis emociones o le hago caso a mi razón? Es decir, a la razón, claro, a mi conciencia, pero que mi conciencia esté en Cristo Jesús, ¿no? En lo que dice la Escritura, en lo que dice la Biblia. Yo no me puedo dejar guiar por lo que yo pienso. Yo tengo que pensar, y como dice la palabra y como dice Isaías, tener la mente de Cristo. De esa manera puedo tener una buena racionalización y un buen pensamiento. No es mi pensamiento, es el pensamiento de Cristo. ¿Qué pensaría Cristo de esto? ¿Qué piensa? ¿Qué dice el Señor acerca de esto?
Es eso. No es mi pensamiento, es el pensamiento del Señor. Por eso el mundo anda como anda. No es que cada uno tiene su pensamiento y cada uno hace bien lo que bien le parece. Por ejemplo, pongámonos el día de hoy. Hoy van a hacer una válida ciclística. Y muchos tienen su corazón y su pensamiento y, ay, hacer deporte es excelente, ¿no? Muy bueno. Y les parece, según su pensamiento, según su razón, les parece que eso es bueno en el día de domingo. Para ellos está bien. Otros están jugando fútbol. Para ellos está bien. Pero ¿qué dice el Señor acerca de la Escritura? Acuérdate del día de reposo para santificar, los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová, tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo. ¿Qué dice? ¿Vamos a la palabra o vamos a lo que yo pienso, a mi razón? Y por eso están las prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Es lo que yo pienso o lo que piensa Dios? Por eso el mundo está así. Por eso a esta hora hay iglesias vacías. O de pronto están llenas, pero su corazón va por otra cosa. Entonces, miren lo que pasa cuando pensamos nosotros mismos en nuestra propia racionalización. Entonces ya estaban ciegos y sordos. Estas personas a quienes iba a predicar Isaías ya estaban en sus propios pecados, puesto que la maldad del pecado cauteriza, nos marchita, nos deja a nuestra deriva, a nuestras emociones. Y mire lo que pasa, los impulsos del corazón son las guías de nuestras vidas cuando hacemos caso a nuestro parecer. ¿Qué es lo que impulsa nuestra vida? ¿Qué no es lo que nos guía? Mi corazón. Pero si su corazón no está lleno de Cristo, si su corazón es un corazón de piedra, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A dónde? Es como si usted se montara aquí a una canoa o una deslizadora y que esa persona que lo va a guiar, ese piloto, no conozca el río. ¿Qué tal si yo les digo a ustedes, caminen, se montan y yo los llevo? Muy seguramente nos estrellamos en una cachivera y quedamos, porque yo no sé guiar. Yo no los voy a guiar porque yo no conozco el camino. Pero Cristo Jesús sí conoce el camino. Él ya lo transitó. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y Él sabe qué es lo que nos conviene. Y aunque a veces eso que nos conviene nos duele, es lo que nos conviene. No muchas veces lo que nos gusta es lo que nos conviene, ¿verdad? Porque muchas veces yo les pongo el ejemplo de un hijo. Un hijo puede decir, uy, yo quiero una moto. Y él la quiere. Ay, voy a darle una moto a mi hijo, lo voy a hacer feliz. Pero si su hijo ni siquiera alcanza los pies, no tiene pase, nunca ha montado moto, ¿usted le está haciendo un bien o le está haciendo un mal? Le está haciendo un mal. Porque muchas veces, a veces queremos hacer un bien, pero realmente estamos haciendo un mal. ¿Y por qué sucede eso? Porque no tenemos a Dios en el corazón y tenemos la escritura acá. Entonces pensamos como nosotros creemos que es bueno pensar y no pensamos como Cristo piensa. Entonces vamos a la deriva, ¿verdad? Como un barco sin piloto. Y los impulsos del corazón guían nuestras vidas, o la vida del que no se deja guiar por las palabras sabias de Dios. Este pueblo al cual iba a predicar Isaías era un pueblo rebelde, era un pueblo que ya Dios había tratado con ellos, 40 años en el desierto, luego llegan a la tierra prometida, ¿verdad? Luego llegan los jueces, no se pudo, luego llega la monarquía, tampoco se pudo. Y aquí estamos en el periodo de la monarquía, ya acabándose la monarquía, porque Isaías es de los últimos profetas antes de que se acabe la monarquía. Él estuvo con Acaz, él estuvo con Ezequías, con Usías, de los últimos reyes, con Manasés, de los ultimitos ya reyes, y ya iría al periodo del exilio, y ya después la reconstrucción, pero eso lo veremos después. Mis hermanos, ¿nos guiamos por lo que creemos que está bien o nos guiamos por lo que Dios piensa que está bien? Eso es una pregunta que debemos hacernos. ¿Nosotros nos guiamos por lo que creemos que está bien o nos guiamos por lo que Dios piensa que está bien? Vea, eso es lo que pasa hoy en el mundo, como lo decía anteriormente.
El mundo piensa y actúa según lo que le parece, pero no piensa ni actúa según lo que a Dios le parece. En su revelación, Dios ha dado bastante luz para guiar a los que sinceramente desean saber. ¿A fin de qué? De que puedan hacer su voluntad. También ha dejado tinieblas, como le decía, bastantes espesas, para confundir a los que son ciegos voluntarios. Entonces, él dice, en otras palabras, el 10 en la Reina Valera dice, has engrosado el corazón, y muchos dirán, bueno, ¿cómo así engrosa el corazón? Dice, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Qué quiere decir eso? En otra versión dice, haz insensible el corazón de este pueblo. Ojo, pero no es la palabra lo que lo hace insensible. No, es su propio pecado el que lo hace insensible a la palabra. Ellos ya estaban así. Es decir, el resultado de la predicación de Isaías no fue que sus ojos no vieran, ni sus oídos no escucharan, ni su corazón fuera de piedra. No, el corazón de ellos ya estaba así. Pero no podrían decir o no podrían justificarse de que nadie les predicó. No podrían justificarse porque el Señor envió a Isaías. Entonces hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda su corazón y se arrepienta y sea curado. Ahora preguntémonos una pregunta retórica. ¿Seremos acaso nosotros los ciegos y sordos e insensibles, apáticos, que no queremos oír, ni entender, ni comprender el llamado que Dios nos está haciendo de ir y predicar o discipular o practicar la verdad? ¿Será que a veces como que hace falta un taladro aquí para que entre la palabra? ¿Será que sí? Nos hace falta unas gafas bien gruesas para poder ver, 2 lupas así. ¿Ah? ¿Será el ministro delante de nosotros el instrumento de Dios para que nadie quede sin excusa delante de él? Así como lo fue Isaías, fue un instrumento enviado a su pueblo para que nadie dijera, ay Señor, nunca te escuchamos. Nadie vino a predicarnos. No, no van a tener excusa y ni el mundo va a tener excusa. Porque como les decía, hoy en día cualquiera puede tener el evangelio a la mano. Usted descarga una aplicación, usted descarga la Biblia en línea, es decir, no hay excusa. No hay excusa. Hasta adentro de la selva ya tienen paneles solares, tienen antena de internet y pueden acceder a estos recursos. No hay excusa. Pero ojo, cuanto más sabemos verdad, más tenemos responsabilidad y más condenación, porque tenemos más responsabilidad y tenemos más luz. Entonces, los ministros, predicadores o pastores y maestros no solo son enviados a predicar y anunciar las buenas nuevas, también en su predicación está el anunciar el juicio que vendrá si usted es terco, testarudo, duro de cerviz, necio, sordo, insensible ante las cosas de Dios. Va a venir juicio de Dios si seguimos en esa tónica. No entendáis, no comprendáis. Entonces, ese sería el mensaje, ¿verdad? Sería el instrumento para ocultar esta verdad de este pueblo que no quería recibirla, como hoy el mundo no quiere recibirla, como no recibieron a Cristo cuando nació, no lo recibieron, le tocó huir, desplazarse. Vamos por favor a Lucas 8:10. Lucas 8:10 y ya lo leímos. Lucas 8:10 dice así la bendita palabra de Dios, dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, es decir, a sus discípulos, ¿no? Eso fue después de la parábola del sembrador. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque hay muchos, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 14, de que el hombre natural no entiende o no discierne las cosas espirituales. Usted le puede hablar a alguien harto bastante de la palabra de Dios y no le puede entender o no quiere entender más bien. Y Mateo 13:14, que ya no lo leyó el hermano Pablo. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto era Cristo citando
a Isaías. Entonces, vuélvelo más endurecido mediante tus amonestaciones. Es decir, el resultado o el fruto de la predicación de Isaías no es el endurecimiento del corazón, como les decía, ese no es el resultado. El endurecimiento de corazón es producto de la corrupción que hay en el hombre. Eso es. Por eso Dios los abandona aquí, porque no quieren ni ver, ni oír, ni nada, no quieren percibir la palabra de Dios. Mire cómo dice, proclamad la verdad, y el resultado de esta verdad será el que se volverán más endurecidos. Cuando usted le predica a alguien la palabra y ya es duro, porque ya es así, cuando usted le predique puede que esta persona se vuelva todavía más dura, más sorda, más ciega. Pero es a causa de su pecado, no es por la palabra de Dios, no es culpa de Dios. Entonces, vamos a Romanos 1:28, por favor. Romanos 1:28. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos a voz de tres. 1, 2, 3. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el resultado de alguien que no quiere escuchar ni ver a Dios. Dios lo entrega a sus concupiscencias, a su pecado. ¿Quiere seguir así? Bueno, siga así. Vamos a Efesios 4:18, por favor. Efesios 4:18. Después de Gálatas. ¿Lo tenemos? Efesios 4:18, vamos a leerlo también todos juntos. A la voz de tres. 1, 2, 3. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren lo que hace la dureza del corazón, hace que haya ignorancia, hace que tengan un entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es algo como algo que está oscuro, algo que está en tinieblas, algo donde no hay luz. Entonces, esas tinieblas es la que no lo deja ver, o es la que no deja ver a la persona. Eso es. Y la ignorancia hace que nuestros oídos no sean abiertos. Entonces, hacen que no miren más claramente la verdad del Evangelio. Vamos por favor a Romanos 11. Por favor, devolvámonos a Romanos 11:7. Vamos a leer harta Biblia hoy. Van a leer toda la Biblia que no leyeron en el año. Romanos 11. Con eso así no nos quedamos dormidos. Romanos 11, 7 y 8, por favor, todos juntos. Romanos 11, 7 y 8. 1, 2, 3. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muchas personas no quieren ver, ni oír, ni hacerle caso a las verdades de Dios. Pero los que son de Cristo, sí hemos sido alcanzados. Pero gracias a su regeneración, nosotros tenemos un corazón de carne. Y no es nuestra obra, no es por nosotros, es porque Dios nos ha dado ese corazón de carne. Dios nos ha dado la fe y nos ha hecho hijos suyos. Y claro, con los hijos tenemos todos los privilegios gracias a Él. Entonces, miren esta gran verdad. Y miren cómo es la disposición. Si ustedes fijan sus ojos, por favor, fijemos la mirada en Isaías 6. Devolvámonos a Isaías 6, por favor. En el 10
Él empieza diciendo, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, ¿verdad? Ese es el orden. Corazón, oídos, ojos. ¿Y cuál es el fin? Dice, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. Es decir, está en un orden y después está en el orden ascendente, o podríamos decirlo al contrario que dice la primera. Entonces, está al revés. Miren mis hermanos, está así, la palabra de Dios, todo tiene un porqué. La corrupción fluye del corazón, penetra los oídos y los ojos. Vamos a Marcos 7, 21 y 23, por favor, del 21 al 23. Miren este orden, el Señor es sabio. El Señor no dice las cosas porque sí, no bota palabras al azar y las lanza porque sí, no habla por hablar. Marcos 7, 21 y 23. Lo voy a leer para ustedes. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Miren el orden. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Mire de dónde salen las maldades, de aquí. Entonces dice, engruesa del corazón de este pueblo sus oídos y sus ojos. Y después dice al contrario, ¿verdad? Al contrario es a través de los ojos y los oídos, la sanidad llega al corazón. Vamos a Romanos 10, 17, por favor. Y ese lo conocen ustedes, lo pueden decir de memoria. Así que la fe es por el oír y el oír. A ver, ¿qué pasó con estos reformados? La fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios, porque por acá entra y llega acá. Pero ¿de dónde sale la maldad? Es un proceso distinto, ¿no? Sale dentro de nosotros, ¿ven? Y vamos a Jeremías 5:21, por favor, Jeremías 5:21. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Jeremías 5:21. Jeremías 5:21 dice lo siguiente: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Oh, necio de corazón. Vamos a Isaías 11 y 12, por favor. Isaías 6, versos 11 y 12. Y lo vamos a leer todos juntos. Isaías 6, versos 11 y 12. Dice la bendita palabra de Dios. A la voz de tres. 1, 2, 3. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Es decir, Isaías le está preguntando, bueno, Señor, tú ya me has restaurado. Ya Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, voy a ir a predicar estas verdades. Pero bueno, esto que estoy predicando, ¿hasta cuándo lo voy a tener que predicar? Y a él el Señor le dice, le va a dar una pauta, es decir, todo tiene un fin. Con Noé fue lo mismo, todo tiene un fin, ¿verdad? Y hoy en día con nosotros es igual, hasta que Cristo regrese. Es decir, todo tiene un fin. Lo único que no tiene fin es la palabra de Dios. Pero cuando a mí me causa un poco de, no sé si de risa o qué sé yo, pero cuando muchas veces las personas dicen, no, todavía hay tiempo, nunca es tarde, haga esto porque nunca es tarde. Claro, puede ser tarde. Usted puede morir y puede venir el fin para usted ya. Va a haber un momento en que es tarde.
Y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y él responde, es decir, el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿Qué significa sin morador? Es decir, alguien que mora es alguien que vive allí. Por eso hablamos del tabernáculo de Dios, ¿verdad? El tabernáculo de Dios era el sitio de morada, es decir, el sitio donde allí habitaba alguien y habitaba la presencia de Dios. Y lo voy a leer en otra versión. Dice, entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes. Eso significa la palabra asolada, destrucción, desarraigada. Hasta que estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, vacía. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Estaba hablando de que iban a ser exiliados y esa profecía se cumplió. Y más tarde, siglos después, después de que vino Cristo, después de que murió Cristo, en el año 70, Jerusalén también fue destruida y todo el pueblo de Israel salió por los diferentes lugares del mundo. Y hasta hace poco, en los años, qué sé yo, puedo estar equivocado, más o menos en el año 60, 1960, es que empezaron otra vez a volver. ¿Cuántos cientos de años después? Mire que los juicios de Dios son certeros. No son para tomarlos en chiste, son para tomarlos realmente en serio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar este miserable estado de endurecimiento de esta nación? Y esta nación, que ese estado de endurecimiento los conduciría a la destrucción, porque el estado de endurecimiento, su estado sordo y su estado ciego, simplemente lo va a llevar a la destrucción y va a llevar a la destrucción a este mundo que no quiere creer. Entonces, lo que dice Isaías es algo sensato, puesto que Isaías era un hombre sensato. Era un hombre que ya había sido restaurado, redimido y con la sabiduría de Dios. Y él está preguntando, ¿cuánto tiempo predicaría el mensaje al pueblo? ¿Cuánto más sería el estado de este pueblo que no quiere ni ver ni oír y cuyo corazón es como de una roca? ¿Cuánto más debería predicar el juicio de Dios, al igual que Jonás lo predicó sobre Nínive? Recuerden, arrepiéntase, el pueblo se arrepintió. Este mensaje era de juicio sobre una nación incrédula. Al igual que en los días de Noé, el juicio de Dios estaba cerca. Y hoy en día el mensaje de Dios se predica en todo el mundo. Hoy en día se está predicando en todo el mundo el mensaje de Dios, esperando que muchos lleguen al arrepentimiento, incluso dentro de la misma iglesia. Porque aún hoy dentro de la iglesia, como lo era antes en el mismo pueblo, que era con el pueblo que el Señor había hecho el pacto, y dentro de ellos habían incrédulos, hoy en día dentro de nuestras iglesias tenemos gente sentada que no cree, que tiene otras motivaciones o está allí por estar allí, por cumplir. También. Y la respuesta de Dios es fuerte, puesto que la predicación, como decía antes, lleva juicio, castigo consigo misma. Pues debe haber una respuesta de parte nuestra, pues Él es nuestro soberano, Él es nuestro Señor feudal, y Él requiere y hizo un pacto con nosotros. Pero ese pacto, como cuando usted hace un pacto, un contrato con alguien, tiene obligaciones, y que si esas obligaciones no se cumplan, trae unas cláusulas, ¿verdad? Que usted tiene que pagar. Y nosotros también, con Dios, hay un pacto, Él ha hecho un pacto con nosotros y tiene estipulaciones, es decir, tiene cosas que debemos cumplir, que si no las cumplimos, trae juicio y destrucción, infierno eterno, pero que si cumplimos, Él nos dará bendición. Claro, no es por mis propias obras que yo pueda cumplir ese pacto, es porque Cristo ya cumplió, y si yo creo que Él ya cumplió, Él me reviste de su salvación, pero tienen que haber obras en mi vida, mis hermanos. Entonces, ¿hasta cuándo? Debe haber una respuesta de parte nuestra, y en este caso hubo castigo,
Hubo castigo en ese pueblo, pero ¿para qué hubo ese castigo? Para que quedara un remanente santo, es decir, un grupo de personas apartadas. Para que esas, no sé, se me ocurra a mí un número, 5,000, 10,000, quedaran unas 500. Era necesario ese castigo, era necesario para que quedara un remanente santo. Las tribulaciones en el pueblo de Dios son necesarias para que estemos más atentos, más solícitos a ser apartados para Dios. De lo contrario, mis hermanos, sin pruebas no habría creyentes fieles, porque la manera en que se prueba nuestra fe es a través de las pruebas y dificultades, para que eso produzca en nosotros paciencia, y esa paciencia sea un carácter probado delante de Dios. Y esto no avergüenza, es decir, en esto hallamos esperanza. Vamos a Isaías 5:9, por favor, devolvámonos un poquitico a Isaías 5:9, miren lo que dice. Dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. El juicio que se cumplió. Esto se cumplió, al igual que se cumplirá el juicio de Dios sobre este mundo. Todo tiene un tiempo final, todo es efímero. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo por lo que el hombre trabaja, su ropa, sus vestidos, su comida, la cena que nos vamos a comer hoy, todo eso es vacío, es decir, eso no lleva a ningún lado. Ustedes van a llegar a su casa y por la noche van a tener otra vez hambre, y se levantan y se acuestan y otra vez van a tener hambre, es decir, van a seguir y eso se va a acabar. Y al final, ¿va a terminar usted lleno? Nunca. La ropa se acaba, se desgasta. La salud se acaba, se desgasta. Lo único que no se acaba ni se desgasta es la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo es lo único que perdura y es lo único que lo va a llevar a las moradas eternas con Cristo Jesús. Es lo único. Mis hermanos, basta ya de que nuestras prioridades sean otras. De que mi prioridad sea el ciclismo, el fútbol o estar con mis parientes. Nuestra prioridad debe ser Cristo. Eso es lo que vale y no lo hemos entendido. No hemos entendido lo que realmente vale, lo que realmente tiene un valor. Le damos más valor a esto o a ver cuál es el beneficio que yo saco de eso. Esto se cumplió y se cumplirá. En Segunda de Reyes 25:21, vamos a Segunda de Reyes 25:21. Que esto fue lo que le sucedió. Mire, el Señor cumple, el Señor es digno de toda nuestra confianza. Todas las profecías se han cumplido y faltan más por cumplirse, pero se cumplirán, porque el Señor ha cumplido. Segunda de Reyes 25:21 dice, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra, el cautiverio, ¿verdad? Después del rey Ezequías, durante el reinado de Manasés, fueron cautivos, cayeron en cautiverio. Cautiverio es llevar a alguien preso y llevarlo a otra nación. Así fue llevado el pueblo de Judá. Por sus perversiones, por sus rebeliones, porque no querían oír, porque no querían escuchar, porque no querían ver, porque no querían observar, porque su corazón estaba entenebrecido, porque su corazón estaba endurecido. Y ese fue el castigo de Dios. No quisieron obedecer mi palabra. Y Jeremías 4:29 dice así, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad, entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. ¿El Señor cumple su palabra o no cumple su palabra? ¿Lo que estoy leyendo aquí es verdad o no es verdad? No me lo estoy inventando yo, estoy leyendo palabra de Dios. Vamos a Isaías 6:13, por favor. Isaías 6:13, ya vamos a terminar. Isaías 6:13, vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3.
y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, hubo unos que quedaron, pero aún esos que quedaron también después se fueron para que se cumpliera la profecía. Y también se va a cumplir la profecía de que Cristo volverá y de que todo ojo le verá y que vendrá por su remanente, por su pueblo adquirido con su sangre preciosa. Ezequiel 5:12, por favor. Vamos a ver cómo se ha cumplido esta profecía, cómo se cumplió, porque la palabra de Dios es fiel y digna de ser tenida en cuenta en nuestras vidas. Ezequiel 5:12. Por favor, el anciano Levino la puede leer, por favor. Ezequiel 5:12. Dice así la bonita palabra de Dios. Una tercera parte de su pueblo morirá en sus calles por las pestes y por el hambre. Otra tercera parte caerá vivo de espada en sus alrededores. Y a la tercera parte restante la dispersaré por los 4 tiempos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Es decir, se estaba cumpliendo esta profecía. Unos caerán a espada, unos por hambre, otros por enfermedad, otros huirían. Así quedaría la tierra desolada y se cumpliría la profecía. Así también se cumplirá la palabra de Dios para aquellos que no quieran prestarle atención al Señor. Volverá, ¿sí? Es el residuo de los pobres dejado en el país a raíz de la deportación a Babilonia, porque allí quedaron unos pocos, unos poquitos. Más de los, dice 2 Corintios 25:12, más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Es decir, se llevaron los principales gobernantes, los más nobles, se los llevaron y dejaron aún los más pobres allí. En Judá, ¿para qué? Para que labrasen y para que plantasen todas las viñas. Mis hermanos, el tronco subsiste, ¿verdad? Así la simiente santa será la vitalidad de aquella tierra. Es decir, lo que quede, el remanente que quedaría, es gracias a la simiente de Cristo Jesús. El remanente que quede en la iglesia cuando Cristo venga es gracias a la simiente de Cristo Jesús. Es gracias a eso que nosotros perseveramos. Es gracias al Evangelio de Cristo que ha sido predicado y seguirá siendo predicado. Muchos huyeron por miedo, huyeron hacia Egipto. Mucho pueblo se levantó y se fue a las capitales del ejército de Egipto por temor a los caldeos. Actuaron de esa forma. Job 14:17, por favor. Job 14:17. Ya vamos a terminar. Job 14:7, perdón. Job 14:7. Dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún quedará de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, no entre los muertos, entre los vivos. ¿Verdad? Mejor es un perro vivo que un león muerto. Es decir, con lo que usted sea, lo pobre o lo poco que tenga, si usted tiene aliento de vida, aún hay esperanza, porque en Cristo hay esperanza y Él es la simiente santa. Según Isaías, no todo Israel está destinado a la salvación, sino tan solo el residuo elegido. Dios muestra inmutable severidad hacia el pecado, es decir, Dios aborrece el pecado. Y claro, al pecador, porque es el que practica el pecado. Pero también es fiel a su pacto en preservar a un residuo, porque Él dice que siempre tendría un remanente, porque de ahí saldría la salvación, de ahí saldría Cristo Jesús.
Y precisamente es para quien Isaías reserva el legado de la segunda parte de su libro, es decir, más adelante, para este pequeño remanente. Y hoy en día también Cristo tiene un remanente, una nación santa. Es igual hoy en día, no todo el mundo será salvo, solo una simiente, solo el remanente escogido por Dios. Un pueblo por el que Jesús entregó su vida, sus ovejas, quienes oyen, ven, entienden y tienen un corazón de carne. Esto es un corazón regenerado. Ese es el verdadero Israel. Mis hermanos, Romanos 11:15 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque como lo decía anteriormente, la fe es un don de Dios. Y si quedamos en ese remanente, es por gracia solamente. Y aunque, como dice la palabra, Dios está talando hasta que quede solo el tronco, en esa tala van a resultar muchas cosas dolorosas en nuestra vida, porque sufrimos penalidades y realmente estamos en Cristo Jesús. Todo esto es por un bien. Toda esta poda, así como cuando usted poda un arbolito y le quita ramas para que dé más fruto, Dios también, así con nosotros. Vendrán días que estemos caminando como por desiertos, al igual que lo hizo el pueblo de Israel. El mismo Jesús, pero es allí es donde se prueba la fe del hombre. Es necesario que Dios corte de su pueblo lo que estorba y lo que nos estorba a nosotros. Es necesario que Dios corte de nuestras vidas aquello que es estorboso para tener una comunión íntima con Él. Mis hermanos, en esta época en que celebramos que una vez nació un Salvador y que éste moriría para darnos vida, reflexionemos acerca de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, tengámoslo en nuestra mente, recordemos el Evangelio, ponderémoslo, tengámoslo ahí. Si te das cuenta de que te está recortando, si usted se da cuenta que Cristo lo está podando, que el Señor lo está podando, dele gracias a Dios por eso. Dele gracias que Dios lo ama, de que pasas por sufrimientos, angustias, penas, dolor, pero esto tiene un fin, es para que demos más fruto. No estamos solos, Dios está con nosotros, Dios está contigo. Esa prueba que estás pasando, esa reducción, esa poda, aunque muy difícil, es para que Dios tenga más intimidad contigo. Y claro, podremos decir como Isaías, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más has de cortarme ramas que duelen y que es difícil, pero es necesario que suceda? ¿Cuánto más reducirás la iglesia? ¿Cuánto más has de cortarme y cuánto más reducirás la iglesia? ¿Cuánto más este valle de lágrimas? ¿Hasta cuándo estaré en esta situación tan dolorosa? Pero lo que debes saber es que Dios te está cortando y cortará a muchos de su pueblo que dice ser cristianos para que demos más para Cristo, para que seamos más santos y apartados para Él, para que la iglesia sea más pura, más santa, sin mácula y con más devoción a un Dios 3 veces santo, digno de toda majestad y digno de todo honor. Mis hermanos, feliz Navidad. Amén. Vamos a orar.